Bien, vamos a trabajar hoy las identidades trigonométricas. Entonces, definamos qué es una identidad trigonométrica. Bueno, corresponde a una igualdad entre dos expresiones que contienen razones trigonométricas, la cual es verdadera para todo ángulo para los que las expresiones involucradas estén definidas. Bueno, la clase pasada ya trabajamos algunas identidades y fueron obtenidas en el triángulo rectángulo. Recordemos el triángulo rectángulo, aquí ángulo alfa, cateto A, cateto B, hipotenusa C. Y para todo alfa que cumpla con las condiciones, o sea, en este caso alfa está entre 0 y pi partido por 2. Entonces, la clase pasada, como recién dije, ya obtuvimos algunas identidades trigonométricas. La fundamental era coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa igual a 1. Esa es la que ya llevamos la fundamental. Y también obtuvimos, por ejemplo, a partir de esta misma, si ustedes recuerdan, que 1 más la tangente al cuadrado de alfa es igual a la secante al cuadrado de alfa. Y otra muy parecida a esta que es 1 más la cotangente al cuadrado de alfa es igual a cosecante cuadrado de alfa. Entonces ahí tengo tres ejemplos de identidades, estas expresiones también definidas para todo ángulo que está entre 0 y pi medio. Y dos más que también vimos en la clase pasada, que era que el coseno de alfa corresponde al seno de pi medio menos alfa y análogamente seno de alfa corresponde al coseno de pi medio menos alfa. Entonces ahí ya tenemos esa cantidad de identidades obtenidas la clase pasada. Bien, vamos con algunos ejemplos de demostrar identidades trigonométricas. Entonces supongamos que todas las expresiones que vamos a trabajar están definidas en los reales y consideremos que θ está entre 0 y pi medio. Entonces, primer ejemplo, vamos a demostrar esta identidad trigonométrica. Bien, entonces vamos con la demostración. Vamos a partir de este lado de la igualdad, tangente de θ partido por tangente de θ más cotangente de θ. Bien, entonces esto a qué es igual. La idea es que usted de este lado, ya mediante razones trigonométricas y identidades básicas, usted obtenga esta parte que tenemos acá. Entonces, acá podemos transformar la tangente a lo que corresponde, que es seno partido por coseno. Seno partido por coseno. Tangente seno partido por coseno. La cotangente es coseno partido por seno. Entonces esto aquí va a ser igual. Bien, en esta parte podemos sumar las dos fracciones con el mínimo común múltiplo. Así que vamos a tener seno de θ partido por coseno de θ. Entonces acá el mínimo común corresponde a coseno por seno. Así que acá va a quedar seno por seno, que es seno cuadrado más. Y acá vamos a tener coseno por coseno, que es coseno al cuadrado. Bueno, entonces nos va a quedar seno de θ partido por coseno de θ. Y aquí fíjense que aparece una expresión ya conocida. Acá tenemos la expresión seno cuadrado más coseno cuadrado. Y ya sabemos que eso vale 1. Así que esto está dividido, fíjense que está dividido por esto que es 1, ¿ya? Partido por coseno por seno. ¿Ya? ¿Y esto a qué corresponde? Corresponde a seno partido por coseno y acá multiplicado por, ahí se invierte esta fracción, nos queda coseno por seno, bueno, queda partido por 1, ya vamos a colocar, pero uno lo puede omitir. Y acá podemos simplificar, recordemos que estamos trabajando con todo bien definido en los reales, así que podemos simplificar esto con eso. Y nos queda entonces seno por seno, que corresponde a seno cuadrado de θ. Entonces ahí queda demostrada la identidad. Ya partimos de esta parte de la igualdad y llegamos a esta otra parte. Bien, segundo ejemplo, a ver, vamos a demostrar esta otra identidad trigonométrica. Ya, entonces partamos desde acá, ahí, y vamos cambiando esta, a ver. La tangente es
seno partido por coseno, más la secante es 1 partido por coseno, multiplicado por la tangente, que es seno partido por el coseno. Bien, todo esto está partido por esta expresión que tenemos ahí, así que la podemos cambiar todo a una multiplicación. Así que vamos a colocar acá paréntesis. Entonces, esto corresponde a una multiplicación y esta parte se invierte. Entonces, nos va a quedar acá coseno partido por coseno de teta más 1. Ahí, más 1. Bien, acá entonces, en este paréntesis, nos va a quedar seno de teta partido por coseno más seno de teta partido por coseno al cuadrado, paréntesis, por coseno partido por coseno de teta más 1. Bien, acá podemos sumar estas dos fracciones. El mínimo común corresponde a coseno al cuadrado. Voy a colocar acá paréntesis. Entonces, como acá tengo coseno al cuadrado y acá tengo coseno, este queda multiplicado por un coseno. Así que acá va a quedar seno por coseno. Como acá es coseno al cuadrado y el mínimo también es coseno al cuadrado, entonces acá solamente va a quedar seno de teta, paréntesis, por coseno partido por coseno más 1. Bueno, acá arriba podemos factorizar por seno, así que nos va a quedar seno de teta, ¿factor de qué? A ver, nos queda coseno de teta, y acá nos queda más 1, partido por coseno cuadrado de teta, y esto multiplicado por coseno partido por coseno más 1. Y acá ya podemos hacer algunas simplificaciones. Recordemos que estamos trabajando con expresiones que están definidas en los reales. Ya está todo bien definido. Así que podemos acá eliminar esto con eso. Y podemos simplificar un coseno con un coseno de los que están acá. Así que esto va a ser igual a seno, ya. Y este con este nos quedaría abajo solamente coseno. Ya, y este cociente a qué corresponde a la tangente de teta. Entonces acá ya está demostrado, esta parte corresponde a la tangente. Bien, en lo que sigue vamos a seguir obteniendo identidades trigonométricas y ahora vamos a obtener dos bien importantes que corresponden a las sumas de ángulos. ¿Qué se refiere con esto? Que vamos a obtener expresiones para, por ejemplo, seno de alfa más beta. Ya eso como yo lo podía obtener en términos de seno de alfa, seno de beta, por ejemplo, ya, y expresiones para coseno de alfa más beta. A eso me refiero con suma de ángulos. Y para obtener estas identidades vamos a considerar la siguiente figura. Bien, y con esta figura vamos a obtener una expresión para seno de alfa más beta. Bien, entonces es el seno para la suma del ángulo alfa con el beta. Bien, el seno de alfa más beta, recordemos la definición de la razón trigonométrica, eso corresponde al cateto opuesto partido por la hipotenusa. Entonces, como acá tengo el ángulo alfa más beta, entonces el cateto opuesto corresponde a la longitud DC. Entonces va a ser el cateto opuesto, ya estoy tomando, fíjense, este triángulo, el triángulo ODC. Entonces, de acuerdo a este triángulo, el ángulo acá es alfa más beta, cateto opuesto es DC. Es DC y esto es partido por la hipotenusa, corresponde a OC. OC. Bien. ¿Esto a qué es igual? La longitud de C, esta longitud, ya corresponde a esta que tenemos acá. Así que es la suma entre AD con BE. O sea, esto es AD, el trazo AD, ya más BE, ya, y está todo partido por OC. Así que esto sería AD partido por OC más BE partido por el trazo OC. Bien, y ahora entonces vamos a hacer lo siguiente, mire.
Ya, si yo me fijo en esta parte, AD corresponde a esta longitud, ¿ya? Entonces voy a incorporar acá la hipotenusa de este triángulo, fíjense, del triángulo OAB. Entonces voy a amplificar por la longitud OB. Entonces esto va a ser igual a AD partido por OB partido por OC, fíjense. Ahí, si ustedes se dan cuenta, se simplifica esta parte, ¿ya? Y en la otra, ya fíjense, BE, ¿qué es lo que es BE? Corresponde al cateto adyacente, fíjense, tomando este triángulo con ese ángulo, fíjense, ¿ya? Así que acá vamos a hacer algo parecido, voy a incorporar la hipotenusa del triángulo BEC. Entonces voy a amplificar por la longitud BC. Entonces esto va a ser B partido por BC multiplicado por BC partido por, estamos acá con OC. Bien, ahora reconozcamos estas razones que tenemos ahí. ¿Qué es AD partido por OD? Ya, AD partido por OD. Entonces, AD corresponde al cateto opuesto al ángulo alfa, ¿ya? Y OD corresponde a la hipotenusa. Entonces, tengo opuesto, hipotenusa. Ya, eso corresponde al seno correspondiente al ángulo alfa. Entonces, esto es seno de alfa. Bien, OD partido por OC. ¿Qué es lo que es OD? Ya, OD, fíjense, corresponde, si yo me fijo ahora en este triángulo, el triángulo OBC, acá tengo el ángulo beta, entonces OD corresponde al cateto adyacente, ¿ya? Y OC corresponde a la hipotenusa. Entonces tengo el cateto adyacente, tengo la hipotenusa, ¿ya? Así que esto corresponde al coseno del ángulo beta. Coseno del ángulo beta. Bien, sigamos con esta parte. BE y BC. Entonces acá tengo BE, ya, y tengo BC. Entonces, si yo tengo acá el ángulo alfa, BE corresponde al cateto adyacente y BC corresponde a la hipotenusa. Ya, entonces tengo adyacente, hipotenusa, este es el coseno del ángulo alfa. Así que acá nos queda coseno de alfa. Y acá tengo BC partido por OC. Fíjense, BC partido por OC. Entonces, tomando este triángulo, el ODC, entonces BC corresponde al cateto opuesto, tomando acá el ángulo beta, ya, y OC corresponde a la hipotenusa. Entonces tengo cateto opuesto, tengo hipotenusa. Entonces ahí nos queda el seno, pero ¿de qué ángulo? Del ángulo beta. Estamos tomando este triángulo. Entonces acá nos queda seno de beta. Y si ustedes se dan cuenta, hemos obtenido una identidad que va a ser muy importante en lo que viene, que corresponde a que el seno de alfa más beta, aquí es igual a, fíjense, seno de alfa, coseno de beta, más coseno de alfa por el seno de beta. Y ahí está demostrada. Bien, y ahora vamos a obtener entonces una expresión para el coseno de alfa más beta. Ya siguiendo como la idea de lo que hicimos anteriormente. Bien, el coseno de alfa más beta, a ver. Entonces, lo mismo, tomando este triángulo, porque ahí tengo alfa más beta. Entonces el coseno corresponde al cateto adyacente, sería entonces la longitud OD, partido por la hipotenusa, que en este caso corresponde a la longitud OC. Bien, entonces ahí nos queda OD partido por OC. Ahora, ¿qué es OD? A ver, el OD que tenemos acá correspondería entonces a la longitud OA, menos la longitud DA. Entonces sería la longitud, entonces OD corresponde a longitud OA, ¿ya? Esta longitud, menos la longitud DA. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, OD sería esta longitud menos esa. ¿Ya? Y todo partido por OC, así que nos queda acá. Partido por OC, partido por OC.
Bien, esto aquí va a ser igual. Acá tengo OA, OC. Entonces, OA, OA, ya sería el cateto adyacente al ángulo alfa. Ya, entonces vamos ahora a incorporar la hipotenusa de este triángulo. Así que voy a incorporar en la longitud OD. Parecido a lo que hicimos en la parte anterior. Entonces, esto corresponde a OA partido por OB y por OB partido por OC. Ya, fíjense, ahí esto se simplifica y nos queda lo que tenemos acá. OA partido por OC. Menos. Ahora, DA, ¿a qué corresponde esta longitud? DA es lo mismo que la longitud CE. Entonces sería equivalente a la longitud CE partido por OC. Ya, acá podemos reconocer términos. A ver, ¿qué es lo que sería OA? A ver, OA corresponde al cateto adyacente, tomando este ángulo alfa, y OB es la hipotenusa. Por tanto, tengo acá cateto adyacente, hipotenusa, así que esto corresponde al coseno del ángulo alfa. ¿Está bien? ¿Qué tenemos acá? OD con OC. Fíjense. OD con OC. Entonces, si yo tomo ahora este triángulo, tomando como referencia este ángulo beta, acá tengo OD, que sería el cateto adyacente, ¿ya? Partido por acá la hipotenusa. Entonces tengo cateto adyacente, tengo hipotenusa, así que acá nos queda el coseno, pero ojo, ¿de qué ángulo? Del ángulo beta. Ahí. Coseno de beta, menos. Y acá hay que seguir trabajando esta parte. Acá tengo la longitud SE y OC. Entonces voy a incorporar también la hipotenusa de este triángulo, fíjense, del que está ahí. Entonces amplifico por el trazo BC. Así que sería C partido por BC multiplicado por BC partido por OC. Entonces acá nos queda coseno de alfa, coseno de beta menos. Ya, C partido por BC. Entonces, C partido por BC. Entonces, fíjense, acá tengo el ángulo alfa. C corresponde al cateto opuesto al ángulo. Y esa es la hipotenusa. Entonces acá nos queda el seno del ángulo alfa. ¿Está bien? Porque es el cateto opuesto, que es al alfa, sería C partido por la hipotenusa. Por BC partido por OC. ¿Qué es lo que es BC? BC, tomando ahora este triángulo, fíjense, tomando este triángulo, y acá tengo el ángulo beta. BC corresponde al cateto opuesto, ya, tomando acá el ángulo, cateto opuesto. OC corresponde a la hipotenusa. Entonces tengo opuesto partido por hipotenusa. Eso es el seno. Entonces es el seno, pero de el ángulo beta. Y ahí estamos listos. Entonces hemos obtenido que el coseno de alfa más beta, eso que corresponde al coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Y ahí tenemos entonces otra identidad, ya, y ahí está la demostración. Bien, entonces anteriormente ya obtuvimos estas identidades. Bien, y a partir de estas dos identidades, usted puede obtener como caso particular, fíjense, el seno para el ángulo doble, o sea, seno de 2 alfa. Ya acá se obtiene directamente porque significa alfa más alfa, o sea, si usted usa esta identidad ya y cambia beta por alfa, entonces, ¿qué es lo que va a obtener? Fíjense, va a obtener seno de alfa ya por coseno de alfa. Veamos, ya, hagámoslo. Seno de alfa por coseno de alfa más coseno de alfa por seno de alfa. Fíjense, ahí cambié beta por alfa. Bueno, si usted se da cuenta, son términos semejantes y esto nos da entonces 2 seno por coseno. Entonces ya tenemos otra identidad que el seno del ángulo doble, seno 2 alfa, corresponde a 2 seno por el coseno. Bien, ¿y qué pasa con el coseno del ángulo doble? Igual, ¿ves? Esto corresponde a alfa más alfa, o sea, usted la puede obtener a partir de esta cambiando beta por alfa. Entonces al hacer eso, ¿qué va a quedar? Fíjense. Como beta ahora es alfa, sería coseno de alfa por coseno de alfa. O sea, es coseno cuadrado de alfa, o sea, coseno por coseno. Menos el beta ahora es alfa, así que nos queda seno de alfa por seno de alfa. O sea,
seno cuadrado de alfa. Entonces ahí tengo ya una expresión para el coseno del ángulo doble, ya una nueva identidad. Pero esto también usted la puede ver de otras dos formas, cosa que usted cambie el coseno cuadrado o el seno cuadrado. Entonces recordemos que de la identidad fundamental, el coseno cuadrado más seno cuadrado de alfa es igual a 1. Por lo tanto, acá usted obtiene que el coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado y que el seno cuadrado es igual a 1 menos coseno al cuadrado. Entonces, si usted cambia una de estas por la que tenemos acá, le van a quedar dos nuevas identidades. Por ejemplo, si yo cambio el coseno cuadrado por 1 menos seno al cuadrado, fíjense lo que va a quedar. 1 menos seno cuadrado menos seno cuadrado. Ahí se da cuenta que esto es 1 menos 2 seno al cuadrado de alfa. Entonces ahí tengo otra expresión para el coseno del ángulo doble. O sea, es 1 menos 2 seno cuadrado de alfa. Y si ahora cambiamos seno cuadrado, ya por lo que tenemos acá, fíjense que va a quedar. Mantengo esta parte, que es coseno al cuadrado, ya, y cambio ahora seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado. Entonces esto va a ser igual a coseno cuadrado menos 1 más coseno cuadrado. Entonces llegamos a la siguiente expresión, 2 coseno cuadrado menos 1. ¿Ya? Entonces, ahí estamos listos. Entonces, el coseno de 2 alfa lo puede usted escribir de esta forma, como coseno cuadrado menos seno cuadrado, o como 1 menos 2 seno cuadrado de alfa, o también como 2 coseno cuadrado de alfa menos 1.